El día de hoy, como les había anticipado, vamos a tratar el último tema del semestre, que son las cargas laterales. Sí, ya dimos una introducción el día miércoles pasado. Nos faltaría simplemente el tema del proceso del cálculo, ¿verdad? Denme un minuto y comenzamos la clase. Hasta ahorita estamos 19 personas conectadas. Entonces, la semana pasada yo les mencionaba que la carga sísmica como tal va a depender del periodo de la estructura. ¿Sí? Cada elemento, cada estructura tiene un periodo propio, un periodo de vibración en segundos. Muchas veces en muchos libros lo van a encontrar no como periodo, sino que van a encontrar esto como frecuencia. Entonces yo les adelantaba que el periodo era el inverso a la frecuencia. ¿Sí? El periodo está medido en segundos, la frecuencia está medida en hertz. Y les mencionaba yo que existía un espectro de respuesta. Les explicaba cómo era un espectro de respuesta, qué es lo que representaba, que era la mayor reacción, se puede decir, o la mayor respuesta de péndulos, ¿verdad? O se puede decir de estructuras con diferentes periodos. Entonces, generalmente, las estructuras con periodo corto son más rígidas, ¿verdad? Tienen un periodo corto de vibración. Las estructuras más altas o en mayor periodo son más flexibles, ¿sí? Son más flexibles porque se demoran mucho más en ir a un lugar y retornar al siguiente. Entonces ustedes se pueden imaginar un péndulo bastante alto, por eso el dibujo que yo les hacía en este caso, ¿sí? Repito, una estructura con un periodo alto es bastante flexible, ¿sí? Y una estructura con un periodo corto es bastante rígida, ¿sí? Ustedes se imaginan, ¿verdad? Un tanque elevado, apoyado sobre unas columnas muy cortas, digamos de 3 metros. Ustedes se pueden imaginar una vibración muy corta. Pero si ese tanque elevado ustedes se lo imaginan a 20 metros de altura y ustedes se lo imaginan eso vibrando, se imaginan haciendo una especie de palmera, ¿verdad? De balanceo. Entonces, eso para que ustedes entiendan más o menos qué es una estructura de un periodo corto y una estructura de un periodo alto. ¿Sí? De esa manera, un edificio alto tiene un gran periodo y una casa tiene un periodo corto. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar el día de hoy es cómo hallar, ¿sí?, la aceleración respectiva a nuestro periodo. Y esta aceleración va a depender de la zona donde nosotros estemos, Guayaquil, Quito, ¿sí?, Daule, Cotopaxi, cualquier zona aquí del Ecuador. Va a depender del tipo de suelo. Hay suelos duros y suelos blandos, ¿sí?, para hacérselos así de forma sencilla, para quienes no han visto cimentación. Y vamos a encontrar otras características que a partir del tipo de suelo se derivan. ¿Sí? Entonces yo les mencionaba que generalmente la aceleración está en función, ¿verdad? Ustedes saben que aceleración es unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Generalmente está en unidades de gravedad. La gravedad es de metros sobre segundos al cuadrado. Entonces se mide la aceleración en función de la gravedad. Uno en vez de decir, por ejemplo, 0.6 por 9.81, 0.6 por 9.81, como ustedes están viendo aquí, es 5.86, pero uno nunca, generalmente no dice que la aceleración es 5.86 metros sobre segundo al cuadrado, sino que uno indica, sí,
que es 0.6 veces la gravedad, o simplemente menciona que la aceleración es 0.6 y en el medio está entendido que estamos hablando en función de la gravedad. ¿Sí? Entonces, para el examen van a haber una o dos preguntas, ¿verdad? Ustedes ya saben que pueden ser 7, 8 preguntas, más o menos como la vez pasada. Unas preguntas 1 punto, otras 2 puntos, quizás haya preguntas de 0.5 puntos, ¿sí? En la que a ustedes se les podría preguntar cómo hallar esta aceleración, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Yo les adelantaba que como la aceleración está en función de la gravedad y se multiplica la aceleración por la masa, prácticamente es el peso multiplicado por la aceleración, porque para obtener la masa dividimos el peso para la gravedad. ¿Sí? Entonces nosotros al multiplicarlo, sencillamente es 0.6 veces el valor del peso que nosotros estemos teniendo. Les hablaba que la distribución de esta fuerza es una fuerza lateral, que algunas veces en otros códigos, en otros países lo ven como una carga distribuida. Nosotros vamos a hacer como carga puntual por piso. ¿Sí? En este caso, si nosotros tenemos una estructura de varios pisos, ¿sí? En cada uno va a haber un peso diferente, ¿verdad? Pueden ser esto W1, W1. El peso. Vamos a nosotros a medir estas fuerzas. ¿Sí? 2, 3, 4. ¿Sí? Este es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Vamos a ver que esto se distribuye más o menos de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. ¿Sí? Entonces esto va a tener una distribución similar a la carga triangular, solo que uno los coloca como una carga puntual al nivel de la losa, se puede decir, al nivel de la losa de planta alta. ¿Sí? De aquí ustedes van a encontrar que si ustedes hacen un poco más de zoom, si a partir de esto, digamos que ustedes ya conocen cuáles son estas fuerzas que vamos a aprender a calcular hoy, supongamos que a ustedes les piden cuánto es el cortante. Entonces, si ustedes les piden el cortante en el cuarto piso, ustedes van a tener un gran cortante. Lo pongo en toda la longitud porque saben que tienen que dividirlo después para las columnas, dependiendo de la rigidez que tengan. Aquí ustedes van a tener el cortante en el nivel 4. Si ustedes se les pide en el nivel 3, el corte en el nivel 3, van a tener ustedes la fuerza 4, la fuerza 3, y van a tener un cortante aquí que va a ser igual a F3 más F4. ¿Sí? Entonces este es todo el corte que va a recibir este edificio. Y así mismo lo pueden hacer con el otro hasta el final, donde ustedes tengan ya los 4 pisos. Vamos a copiar esta imagen de aquí. Sí, si se les pide el cortante en el piso 1, ustedes tendrán aquí un cortante
que sería igual a F1 más F2 más F3 más F4. Este cortante en el nivel 1 representa también el cortante basal, ¿sí? Que vendría a ser F1 más F2 más F3 más F4. Generalmente, cuando ustedes estén en un proyecto de análisis sísmico, lo que les va a interesar es cuánto es el cortante basal, cuánto es el cortante total de la estructura. ¿Sí? Entonces, el cortante basal de toda la estructura también se lo puede hallar como la aceleración que ustedes han obtenido multiplicado por el peso total. Sí, el doble total de la estructura. Vamos a ver cómo se obtiene F1, F2, F3 y F4, pero ustedes saben que el cortante basal total sería SA por el doble de total, sin necesidad de saber cómo se distribuye hacia arriba. El cortante basal en el primer piso, o se puede decir en el piso que conecta con la base, vendría a tener este valor. ¿Sí? Entonces, si tienen un solo nivel, es muy fácil, ¿verdad? Tienen que la fuerza, sí, esta fuerza F, es igual a 0.6 de W, es decir, SA por W, finalmente, ¿verdad? Ven ahí, SA por W. Y acá nosotros podríamos decir que el cortante basal fue igual a F. ¿Sí? ¿Cuál es el cortante basal? Nosotros tenemos esto como cortante basal, todo este corte. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo como una gran línea? Porque ahorita yo estoy dibujando dos columnas y lo pudiera dividir en dos lados, pero en dos partes. Pero si ustedes tienen más columnas, tienen que ver cuánto es la rigidez de cada columna y ver cuánto le corresponde a cada columna. ¿Sí? Pero para un cálculo estimado, se puede decir rápido, se pudiera considerar se pudiera considerar que una estructura de dos niveles, ¿sí? Va a tener aquí el cortante del piso, ¿sí? Vamos a ponerle que esto es la fuerza I. Aquí vamos a tener que el cortante I dividido para 2 y el cortante I va dividido para 2. ¿Sí? Para facilidades de cálculo, suponiendo que las dos columnas son iguales. Ya vamos a ver, bueno, hoy día ya no, el día miércoles que les entrego sus calificaciones, vamos a ver unos ejercicios en SAP para que ustedes vean que no siempre este cortante se divide así para 2 y depende de la rigidez de cada columna. ¿Sí? Vamos a hacer ese ensayo el día miércoles para que ustedes vean que no siempre esto se divide para 2. Entonces eso tiene un poco de principio de diseño sísmico que se los voy a dar, pero como nosotros no introducimos esta parte en el examen, sería para que ustedes tengan eso de respaldo. ¿Sí? Porque no se les va a tomar que tengan abierto el programa SAP para hacer. Quizás algunos principios sí, de tema de nodos locales, nodos globales, que sí les enseñé, pero que tengan abierto ustedes el SAP durante el examen no es recomendado. Más aún porque puede hacer colapsar sus computadoras en caso de los estudiantes que no tengan una computadora con un buen procesador o una buena memoria. ¿Sí? Entonces no se les va a exigir, ¿sí? Ni siquiera se les va a pedir que tengan abierto SAP o que ejecuten resultados a través de SAP en el examen. Lo que sí se les puede pedir es que les ponga una imagen y les haga reconocer que esta fuerza que representaría, en qué nodo, en qué viga, así más o menos como hicimos en el primer parcial, pero se lo pudiera basar en el SAP. ¿Sí?
Entonces, para un pórtico que tiene 3 columnas, generalmente uno divide que la columna del centro va a tomar mucho más cortante, ¿sí? Y esto se lo puede dividir en BI sobre 2, y esto se lo puede dividir en BI sobre 4 y BI sobre 4, ¿sí? Siendo BI igual a FI, ¿sí? En este caso, solo en este caso que lo he puesto, ¿sí? O si no se quieren complicar, borrémosle la I para que no les dé. Hablemos solo de B. Sí. Este tema de distribución, de cuánto se recibe, esto lo pueden ver ustedes, o bueno, pudieron haberlo visto en estructura 1, cuando se les debió haber dado métodos simplificados, ¿sí? Entonces, esto es un principio, un método de cross, para que ustedes dividan directamente el porcentaje de corte que le corresponde a cada columna, sin necesidad de ustedes de hacer un análisis completo como el que hemos estado haciendo ahorita del método de rigidez. ¿Sí? Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Quizás se les pueda pedir en una pregunta, ¿sí? Y se les pediría que se considere una distribución simplificada. Es una distribución simplificada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, o sea, en estos temas que se mezclan edificios, que se meten las casas, prefiero evaluarlo primero de esta manera y después explicarles cómo calculan la carga. Entonces, dicho esto, aquí yo les traje el extracto del NEC, pero les recomiendo que lo tengan descargado. Sí, en todo caso es de fácil acceso a internet para quien no lo quiera descargar todavía. Sí, este es en la parte de peligro sísmico 3.3.1. El NEC no tiene una organización muy buena, entonces es mejor que ustedes se familiaricen con lo que está en el documento de ahora. ¿Sí? Y nos habla del espectro de respuesta elástica de aceleraciones SA. ¿Sí? Como fracción de la aceleración de la gravedad, lo que les vine diciendo. Para el nivel del sismo de diseño. Existen varios niveles de sismos. ¿Sí? Hay sismos que se consideran frecuentes, ¿sí? Que tienen cierta magnitud. Hay sismos que se consideran de diseño, que son los que nosotros diseñamos, que son para un poco más fuertes, y hay unos sismos que se consideran sismos máximos, ¿sí? Para los cuales no se diseña, sino que se espera que diseñando para el de diseño, valga la redundancia, uno ya cubre ciertas cosas para el sismo máximo. Este tema de los niveles de sismo, ¿sí? Es un poco complicado socializarlo muchas veces con el cliente, porque uno como ingeniero sabe que para un sismo de diseño, uno diseñó bien. Para un sismo máximo, uno no espera que la casa no se agriete, sino que no colapse. Entonces es difícil decirle eso al cliente, socializarlo a nivel... Uno no lo puede poner en un periódico porque alarmaría a las personas. Hey, están diseñando para un sismo de diseño que es mucho más bajo que el sismo máximo esperado. Entonces la gente se alarmaría. ¿Sí? Eso se llama también después desempeño de estructura, desempeño esperado de la estructura, que ustedes lo pueden leer. Pero esa es la situación actual, ¿sí? De los diseñadores estructurales. Diseñamos para un sismo que se llama de diseño, que es intermedio entre el sismo frecuente de baja frecuencia y digo baja frecuencia, alta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Ocurre normalmente, y para un sismo máximo que hasta el día de hoy no se ha visto, ¿sí? Entonces, se puede decir que el sismo de Manta estuvo entre un sismo de diseño, más o menos, un poquito más alto quizás, pero no llega a ser el sismo máximo que se espera que algún momento suceda, ¿sí? Para el cual solo se espera que no haya colapsos, que no haya pérdidas humanas, pero no se espera que la persona que tenía su cerámica bien puesta en una pared
quede igual de bonita, ¿sí? Entonces, son ese tipo de cosas de los niveles de sismos que se esperan. Nosotros, repito, vamos a ver estos cálculos más para el sismo de diseño y es algo que normalmente uno usa en las oficinas. ¿Sí? Entonces, lo que yo les resumía, ¿verdad? El espectro SA va a depender de un factor de zona sísmica, ¿sí? Que es un Z. Ese factor de zona sísmica es un parámetro que se determinó para toda una zona basado en algo estándar, ¿sí? Eso es como que ustedes se imaginen una camiseta para una sola persona. ¿Bien? Entonces hay talla medium, hay talla large. Si ustedes quieren algo más a la medida, a partir de esa talla se toman otras medidas. Entonces eso es más o menos el factor de zona sísmica, Z. Son factores definidos para unas características ya estables de zona. Por ejemplo, el factor de zona sísmica consideró que se tomó la fuerza sobre una roca y sobre un suelo, si no me equivoco, un suelo duro. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un suelo blando, cuando uno está con otras características en otra zona, ya sea oriente o sierra, hay factores que los comienza a modificar. ¿Sí? Por eso el siguiente punto, que yo ya les mencioné, es el tipo de suelo. ¿Sí? Aquí tienen ustedes tipo de suelo. Y finalmente, hay estos factores que yo les digo que van a hacer variar este valor de Z, ¿sí? Coeficientes de amplificación, pero que están relacionados directamente con esto. Por eso yo les puse solo dos parámetros en la parte de arriba. ¿Sí? Porque estos, el punto 2 y el punto 3, están relacionados. ¿Sí? Son coeficientes de amplificación que suceden porque el tipo de suelo es diferente a un suelo tipo B. Generalmente es por eso. ¿Sí? Pero ustedes ya van a ver los factores. Entonces, queda aquí entendido, ¿verdad? Que para la aceleración SA necesitamos Z, el tipo de suelo y estos tres factores. 1, 2 y 3. Ustedes no necesitan aprender esos factores, sino que necesitan saber dónde se ubican para usarlos. ¿Sí? Nadie se va a estar aprendiendo ningún factor. Ni siquiera si el curso fuera presencial, ustedes necesitan aprender los factores. ¿Sí? Pero necesitan saber dónde están. Entonces, este es el mapa de Ecuador. Se puede decir la zona de aceleración de Ecuador. Factor de zona sísmica Z. ¿Sí? Entonces, estas son aceleraciones básicas, Z, que van desde 0 hasta valores mayores a 0.5. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos en el Ecuador, partimos de un Z. ¿Sí? Partimos de un Z que está relacionado con un tema que se llama zona sísmica. ¿Sí? Entonces, la zona sísmica va de el número 1 hasta el número 6. Y a cada zona sísmica se le considera un factor Z. ¿Sí? Se puede decir que estos factores Z son valores de aceleraciones estándar. Aceleración en roca, muchas veces le dicen. Entonces, ustedes tienen aquí, ¿sí? Zona sísmica. Si ustedes le dicen, ¿qué zona sísmica está? Le dicen zona sísmica 4. Entonces, para una zona sísmica 4, se identifica un valor de Z, que es 0.35. Entonces, ese sería factor de zona sísmica Z. ¿Sí? Se puede indicar aquí que ustedes tienen zona sísmica, que va a ir de 1 a 6, y tienen cuánto es Z. ¿Sí? Entonces, factor de zona sísmica. Dependiendo de la zona sísmica, repito, puede ser una pregunta teórica, ¿cuál es el valor de Z para una zona sísmica 3? Entonces, ustedes tienen que
saber encontrar este valor o aprendérselo, tenerlo por ahí registrado, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de zona sísmica cuando es 5? ¿Sí? Entonces, ustedes después dirán, bueno, ¿y eso quién me lo da? Cuando ustedes estén ya en la vida real, ¿verdad? Sean profesionales ahorita desde su práctica, cuando les indiquen dónde, cuál es el factor, depende de la zona, ¿sí? Si ustedes ven aquí, solo que, bueno, la imagen no es tan buena, creo que ni siquiera en la norma está tan clara. Aquí tienen valores en verde un poquito más oscuro, ¿verdad? Están 0.15. Sí, voy a ponerlos aquí. Y ahí dice 0.15 de G. Así les puedo hacer más. ¿Sí? Aquí dice 0.15 de G. Este valor es 0.25 de G. Esto dice 0.30 de G. Este de aquí dice 0.35 de G. El factor ya naranja es 0.4 de G. ¿Sí? Y el rojo es valores mayores a 0.5 de G. Mayores o iguales. ¿Sí? Entonces se darán cuenta que toda la costa de nuestro país está en una zona que es considerada mayor a 0.5 de G. Estas consideraciones, ¿quién las pone? Bueno, son profesores, así como mi persona, como otras personas que toman de referencia estudios de otros países o estudios propios de aquí del Ecuador y llegan a una decisión, a una conclusión de qué valores dar. No les a ustedes sorprenda que de aquí al próximo año, a 2 años que salga la nueva norma, se encuentren con valores diferentes. Entonces dirán, bueno, me cambiaron la aceleración sísmica, ¿sí? La estándar, la de Z, el Z me cambiaron, ¿sí? Entonces, muchas veces estos valores se cambian. Antes creo que se consideraba para la parte roja que están viendo aquí 0.4, no 0.5. ¿Sí? Para aquí, para la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Ustedes estando aquí, si estuviesen estudiando en sitio en Guayaquil, que es esta parte de acá, deben de saberse un poco identificar en el mapa, ¿verdad? Nosotros tenemos una aceleración de 0.4 de G. ¿Sí? Es algo estándar que se usa tanto para las áreas de Daule, Durán, San Borondón, ¿sí? Estamos englobados en esta aceleración 0.4. Y ven que en el tema del oriente, que aún cuando hay sismos, ¿sí? Porque han existido sismos, se considera una aceleración baja comparado a unas zonas más críticas como las zonas de Guayaquil. Yo les indicaba hace unas clases que Brasil como tal tiene una baja zona sísmica y si ustedes se sitúan en el mapa del continente, se dan cuenta que nos acercamos a una zona que se aleja, ¿verdad?, del cinturón de fuego, se aleja del área de sismicidad alta. Y por eso un país como Brasil tiene una sismicidad muy, muy baja. Entonces, ahí está el factor Z que yo les he indicado. Ahora falta el tema de los tipos de suelo. ¿Sí? Yo les he traído el resumen también de los tipos de suelo. Esta es de la página 29. Tiene una descripción mucho más grande. Y tenemos tipo de suelo A, que es un perfil de roca totalmente competente. ¿Sí? Muy pocas veces se ve aquí. Como un suelero sabe que es una roca competente, porque puede haber diferentes tipos de roca. Pues lo calculan con una velocidad de onda, ¿sí? Es una velocidad que se hace con unos equipos especiales y si registra que esa velocidad de viaje es de más de 1500 metros por segundo, se considera que la roca tiene la roca es considerada como competente, ¿sí? Se envía una señal y si la señal, ¿verdad? Tenemos un elemento totalmente sólido, la velocidad viaja mucho más rápido que si tenemos un elemento con oquedades. Entonces la velocidad se reduce. Entonces así van viendo prácticamente en palabras criollas cómo es esto de la velocidad de onda.
¿sí? Al día de mañana, si ustedes se olvidan, acordarse que en una roca, ¿sí? Una onda o una señal se transmite mucho más rápido un elemento sólido que un elemento con huecos, con oquedades, ¿sí? Por eso la razón de la velocidad. Un tipo de perfil, ¿sí? Estos son tipos de perfiles de suelo. Tipo B es un perfil de roca de rigidez media, ¿sí? 1500 a 760. Esta generalmente es el tipo de suelo estándar, ¿sí? Usualmente es el estándar donde se registra Z. Después ustedes verán por los factores que cuando está en un suelo tipo B, estos factores de aquí que les estaba mencionando son muy pequeños porque no afectan mucho al valor en el cual fue medido, ¿sí? Otros dicen que es un suelo entre B y entre C que se ha medido y por eso es que los factores no se afectan mucho, ¿sí? Pero un poco de la historia de que representan estos valores. El perfil C ya son perfiles de suelos muy densos, roca blanda. Prácticamente A y B es difícil de encontrar aquí en Guayaquil. La zona, por ejemplo, del estadio de Barcelona, para que se ubique un poco más rápido, ¿verdad? Se dice que está en un suelo muy denso, ¿sí? O una roca muy blanda. Y le catalogan más o menos tipo de suelo C, ¿sí? Entonces les voy a poner aquí el ejemplo. Tienen aquí el estadio de Barcelona, ¿sí? El estadio monumental que está en Guayaquil, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí de referencia. Cuando no se acuerdan que era un suelo tipo C, saber que están ustedes en el estadio monumental de Guayaquil. ¿Sí? Y también vuelvan a decir, ¿verdad? El criterio de la onda, que ya comienza a bajar, porque ya no tienen una roca, no se considera una roca tan sólida. Luego tienen ustedes, bueno, aquí ya tienen otras características adicionales. ¿Sí? Esto se puede decir que es la característica A, esta es la característica B, y esta es la característica C. ¿Sí? Y aquí dicen que cumplan con cualquiera de los dos criterios. ¿Sí? Y aquí también está la palabra O. Entonces, cuando ustedes lean códigos, tienen que darse cuenta de las palabras especiales. Ustedes saben que O es que se puede incluir uno y eliminar lo otro. Y aquí nos dice cualquiera. Eso quiere decir que si ustedes hacen un ensayo en una roca y les cumple este criterio, es considerado C. Si les cumple B, es considerado C. Y si les cumple C, es también considerado C, sin importar que los otros no hayan cumplido. ¿Sí? Necesitan uno solo. Esto de aquí, el N, para quienes hayan estado en ensayos de suelo, significa número de golpes. ¿Sí? Se hacen unos, se puede decir unos golpes, ¿verdad? En una máquina especial en el suelo y se mide cuántos golpes se necesitaron para avanzar cierta distancia. Entonces, más o menos ese es el mecanismo para quienes todavía no han visto suelos. Y SU, para quienes han visto un poco de suelo, es la resistencia, ¿verdad?, de los suelos, que depende del ángulo de fricción, depende si es arcilla, depende de si es arena, entonces tienen ahí la resistencia de SU. El suelo tipo D es uno de los suelos más conocidos de aquí de Guayaquil, ¿sí? Donde ustedes generalmente lo van a encontrar. Un suelo tipo D lo pueden encontrar ustedes en la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Lo pueden encontrar ustedes en el Estadio Capuel, lo pueden encontrar en el centro. Sin embargo, dependiendo de la zona, se puede encontrar hasta con un suelo tipo E, que es mucho más, más blando, ¿sí? Entonces, un tipo D igual se considera un suelo rígido, pero ya no es roca blanda, ¿sí? Simplemente se considera que es algo rígido. Más bien, la descripción del suelo comienza a variar un poco porque si ustedes se van a otros estudios, muchas veces el suelo D se lo considera como un suelo ya blando, comparado
a una roca. ¿Sí? Blando comparado a qué? Blando comparado a, no sé, una gelatina no va a ser. Entonces, se considera un suelo tipo blando comparado al suelo tipo C, al suelo tipo B. Entonces, aquí esto que sea rígido es un poco, se puede decir conservador de decir, porque de rigidez muy poca la que tiene. ¿Sí? Y otra vez con los criterios de diseño, que puede que se cumpla A, B o C. ¿Sí? Entonces tienen ahí la resistencia del suelo, ¿sí? El S sub U para suelos cohesivos o no cohesivos, para el número de golpes y tienen la velocidad de onda. ¿Sí? Entonces se les puede pedir a ustedes que si nosotros tenemos un suelo que ha dado en el ensayo que esto mide 75, ¿qué tipo de suelo sería? Entonces ustedes saben que para el suelo tipo C tiene que ser mayor de 100. Si me está dando 75, estaría en un suelo tipo D. Entonces ese tipo de preguntas se les puede hacer a ustedes en el examen, así mismo con el número de golpes. Finalmente el suelo tipo E, que es un suelo que uno no desea que haya, ¿sí? Un suelo muy, muy malo, tiene en cambio estas 4 características. ¿Sí? Al constructor generalmente o al ingeniero estructural, comencemos con el constructor, para tener una idea sobre dónde va a estar construyendo, puede preguntar más o menos en qué tipo de suelo están sin necesidad de saber estos valores. ¿Sí? Un geotécnico debería de entregarles esa información. Asimismo, como los ingenieros estructurales. El tema es que hoy por hoy, sí, igual voy a ponerles aquí de ejemplo, está la Universidad de Guayaquil, ¿verdad? O pueden ustedes compararlo esto con el Estadio Cap. Cuando uno es ingeniero estructural, uno requiere que el ingeniero geotécnico también dé esa información. Sin embargo, el cliente no siempre quiere gastar mucho en estudio. El cliente quiere gastar en construcción, quiere gastar en hormigón, en acero, en baldosas, en ventanas, en todo lo que él puede ver. Pero en todo lo que no puede ver, generalmente no invierte. ¿Sí? Entonces, un suelero a veces no interviene. O el suelero le dio la capacidad del suelo, pero ni siquiera en el informe indicó nada del sismo. Entonces, más o menos uno con estas consideraciones de preguntar dónde estamos. Tenemos que hacer una revisión, una construcción en el Malecón 2000. Eso puede ser tipo de suelo D o E. Entonces, más o menos uno comienza a interpretar valores por el conocimiento general que uno ya comienza a tener después de años de trabajo, ¿verdad? El suelo tipo F es un suelo ya muy especial, donde sí porque sí se necesita un geotécnico, y hablan ya de suelos orgánicos, suelos de arcillas de muy alta plasticidad, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí están las características para que ustedes las tengan pendientes. Sí, pero todas estas condiciones, si yo les pongo en el examen que hay un espesor de arcilla de 10 metros, si es suficiente para considerarlo, ¿verdad? Como solo tipo F, ustedes dirían que no. ¿Sí? Si les digo que hay arcilla pero orgánica de 5 metros, ustedes pueden decir que eso es suficiente para ser catalogado como un suelo tipo F. ¿Sí? Entonces, eso serían preguntas teóricas que se les pudiera tomar. Y finalmente, vamos con los coeficientes de suelo FA, FD y FS. ¿Sí? Ustedes simplemente tienen que saber identificar dónde están estos coeficientes, ¿verdad? En qué tabla, y simplemente escoger cuál es el valor que van a usar. Entonces aquí están FA, que se llaman de coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. Entonces, ustedes necesitan 2 cosas, como yo les había anticipado: el tipo de suelo y la zona sísmica y factor Z. O pueden decir que las dos van de la mano, ¿sí? Zona sísmica Z. Por eso les hablaba solo yo de un valor. Entonces, les indicaba yo que para un perfil tipo B, si se dan cuenta, el factor FA es 1.
¿Por qué? Porque se estandarizó ese valor de Z, este 0.4, para este valor de 1. Sí, entonces, si yo les digo que estamos en una zona sísmica 4, ¿cuál es el factor FA? Si el suelo es tipo B, entonces ustedes dicen el factor es 1. Si digo el suelo es tipo D, es 1.25. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden escoger. Pero siempre tienen que ir, ¿verdad? Esto sería como un ejemplo de cuál es el valor que tienen que elegir. ¿Sí? En todo caso, esta sería la respuesta. Ustedes ven que dependiendo del suelo y dependiendo de la aceleración, los valores comienzan a aumentar. Sin embargo, en estos casos, ¿verdad? Para tipo E, entre más blando esté, ya hay un valor un poco menor a D. ¿Sí? En C aumenta, en D aumenta y en E baja. Pero si la aceleración en Z es 0.25, aumenta 1.3, aumenta 1.4 y se mantiene 1.4. Si la zona sísmica es 0.15, como en la Amazonía, ustedes tienen aquí 1.6, 1.4, 1.6, 1.8, va incrementando, no deja de incrementar. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes lo tengan pendiente, que no siempre los factores aumentan, ¿sí? Comparado al inmediato anterior, sino que muchas veces pueden disminuir. Por ejemplo, en un suelo tipo 6, ¿sí? Una zona sísmica 6, el factor fue 1, si el suelo es C, aumenta a 1.18, pero si es D, no es mayor a 1.18, 1.12, comienza a bajar. Y en E también comienza a bajar. Entonces ustedes no pueden ser tan generales al decir que siempre aumenta. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que yo les digo que es generalmente 0.4, el suelo tipo C y el tipo D son iguales y el tipo E es más bajo. En cuanto a los factores FA, que son factores que se van a tener que multiplicar o dividir por Z, ya vamos a ver la ecuación. Lo mismo va a ocurrir aquí con los factores FD, se llaman amplificación de las ordenadas del espectro elástico. Se pueden dar cuenta que B es el suelo estándar, ¿sí? El factor es 1. Sin embargo, para los otros factores hay valores menores. En especial, si el suelo es mucho mejor, los valores son menores, ¿verdad? 90% de eso. Tampoco les sorprenda que en los nuevos códigos modifiquen estos valores, ¿sí? Y ya tengan que hacer otro tipo de tabla o espectro para encontrar los valores. Y finalmente tienen el factor Fs, ¿sí? Comportamiento no lineal de los suelos. Y aquí, como yo les decía, no es que tiene un suelo B y para todo 0. Acuérdense que en el mismo tipo B ya existen otros factores, ¿sí? Para el tipo B, Fs, no hay ningún factor que sea 1. Todos tienen un valor diferente de 1. ¿Sí? Entonces aquí no hay ningún estándar. Entonces cuidado de si yo les pongo un solo tipo B, van a pensar que todos los factores son 1. El factor de Fs no es 1, es 0.75. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. Listo. Entonces, una vez que ustedes ya identifican de dónde obtener esos factores, entonces el factor Z, factor FA, FD y FS, ustedes ya pueden calcular su espectro de respuesta. Pero no es necesario, ¿sí? Porque va a ser muy difícil que yo les diga, escojan, ¿verdad? Toda la fuerza, todo me dibujen toda la gráfica, ¿sí? Es difícil de evaluar.
se les pudiera pedir reconocer a ustedes cuál es el valor, se dan cuenta que aquí todas estas gráficas dependen de Z, FA y un valor de N que vamos a calcular más adelante. Tienen aquí Z, FA y tienen aquí FS, FD, FA, FS, FD y FA. ¿Sí? Esta parte punteada, ¿sí?, generalmente no se la usa en diseño. Son para periodos muy cortos, a menos que ustedes estén en un contenedor, ¿verdad? Bastante rígido. Dicen que son para modos de vibración distintos al fundamental. Después se les explicará más adelante, ¿sí?, para quienes tengan una investigación, quizás de tesis de grado, o quizás una maestría, o quizás en cualquier otra materia de diferentes estructuras 2, puedan ver ustedes esto. Sin embargo, para nuestro curso, ¿sí?, para este curso, vamos a prescindir de esto. ¿Sí? Nuestra gráfica, cuando yo les pido una gráfica, simplemente nos vamos a basar en esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí hay un valor que se llama TO, ¿sí?, que no necesariamente se tiene que saber dónde se ubica, pero se lo pudiera preguntar, ¿sí? ¿Cuánto es el factor T sub O? ¿O cuánto es el factor T sub C? Digo, el periodo T sub C. Periodo T sub C y periodo T sub O. Eso les ayuda a ustedes a hacer el quiebre del espectro o encontrar este punto donde ya se termina esta parte horizontal. Muchos profesores les van a decir después que esta es la meseta del espectro. ¿Sí? La parte más alta del espectro, que es totalmente horizontal. Entonces ustedes para diseñar el espectro, por lo menos el tema de la meseta, ustedes necesitan T sub C y necesitan SA. Ya vamos a ver a qué se refiere este término de N, ¿sí?, que es bastante fácil. Aquí tienen otra vez este término N, y miren aquí que ustedes tienen un término T sub C, término verde. Tienen aquí, este es el periodo de su estructura, ¿sí?, y tienen un término que se llama R, ¿sí? No se lo ve bien ahí. Este término es R, ¿sí? Hecho zoom, les dice ahí que es R. El T, esta T de acá, ¿sí?, este es el periodo de su estructura. T es el periodo de su estructura, ¿sí?, de la estructura que están analizando o están diseñando. ¿Sí? Lo demás depende de la zona. Este T, repito, es el periodo de su estructura. Y T sub C es lo que hemos calculado en esta parte de acá. ¿Sí? Aquí igual está escrito, ¿verdad?, las ecuaciones mucho más legibles. Está N, Z, FA para periodos entre 0 a TC. Por eso yo les decía que esta es la parte de la meseta. Y tienen ustedes aquí la ecuación de la parte curva. ¿Sí? Esta es la parte curva. Curva descendente. Y esta ecuación de aquí la tienen ya más sencilla, ¿verdad? Aquí tienen ustedes cuánto es TC. Esto lo pueden encontrar también en la norma, ¿sí? Aquí yo se las traje resumidas. Entonces, si yo en algún momento les digo cuál es la aceleración SA para una estructura de periodo 1 segundo, ¿sí?, ustedes tienen que ver, si les pido para 1 segundo, primero tienen que definir el TC.
Si están menores a TC, esta es la ecuación. Si están mayores a TC, esta es la ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que preguntarse es dónde está este término TC, que es bastante importante. ¿Sí? Porque a partir de TC, ustedes saben si usar esta ecuación o la de acá. ¿Sí? Entonces, el único término que les falta a ustedes por ver es este valor de n y el valor de r que lo tenemos aquí. ¿Sí? Los otros términos ustedes ya lo han conocido. El término de n depende, si les voy a indicar ya desde ahora, depende de la región. ¿Sí? O se puede decir de la zona, de la región, prácticamente si es costa, oriente o sierra, ¿sí? O Galápagos. Aquí están los valores de n, que se los traigo yo resumidos. ¿Sí? Así de resumido, no está muchas veces en el código, pero igual es necesario que ustedes tengan el código para que ustedes sepan dónde se lo encuentran. ¿Sí? Para la provincia de la costa, excepto Esmeraldas, n es 1,80. Entonces, si les pregunto la aceleración Esmeraldas, cuidado, vienen y dicen, ah, la costa es 1,80. No. Para Esmeraldas, sí, hasta lo estoy poniendo ahí de verde para que ustedes no tengan referencia, es 2,48. Cierre Galápagos. Y para la provincia del Oriente es 2,60. Y si me preguntan por qué los valores son mayores, bueno, hay que preguntarles a los que hicieron el código por qué consideraron esos valores de ahí. Si ustedes se van a un código gringo, como la SC, no existen estos factores. ¿Sí? Existen otros. Entonces, habría que preguntar cuál fue la motivación para poner estos valores acá. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos nuestros valores y el factor de R, ¿verdad? El factor de R, déjame ver si está por aquí. Creo que no les traje acá a ustedes el factor de R. Dame un rato y ya les copio el valor. Dame un minuto. Ese valor de R depende del periodo. Entonces, varía entre 1 a 1,5, pero necesito ustedes darle la tabla. Aquí está. Listo. Nos quedamos. Estábamos aquí. Aquí está el factor de R. ¿Sí?
Esto está en la parte de 1 de riesgo sísmico. De peligro sísmico. Entonces aquí tienen ustedes el factor de R. Sí, quizás ustedes lo vieron en otra materia. Entonces nos dicen que R siempre va a ser 1 para todos los tipos de suelo excepto tipo E. Sin embargo, ustedes tienen que revisar para quienes quizás hayan descubierto en SAP cómo hacer el espectro. Muchas veces el SAP no tiene unos cuantos errores cuando se trata de, se puede decir, adaptar códigos internacionales. Entonces, por lo menos hace 2 versiones, el SAP 2000 tenía un error y cuando uno tenía solo tipo D, usaba R igual a 1.5. Entonces, darse cuenta en la versión de SAP que ustedes van a usar, si es que algún día usan ese método, si están considerando los factores actualizados, ¿sí? Porque a veces por default, por estandarizado, uno nomás pone el solo tipo E o A y uno se olvida de calcular estos factores, o a veces no les mencionan cuánto es R. Acordarse que R es 1 para todos los suelos excepto el tipo E, ¿sí? Entonces ahí ustedes tendrían ya todo para calcular su espectro, ¿sí? En especial el periodo de la estructura. Ahora, ¿cómo se calcula el periodo de la estructura? Vamos a ver eso nosotros como práctica el día miércoles. Sin embargo, hay unas ecuaciones simplificadas, ¿sí? Este es el periodo de la estructura. ¿Sí? Entonces, el periodo fundamental de la estructura, no, yo lo puse en color 100, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí también en color 100. Tienen ustedes esta ecuación, ¿sí? CT, HN y alfa. Entonces, ¿qué es CT? Como les digo, todo esto está en códigos, entonces no tienen que aprenderse ustedes ningún valor, solo saber dónde encontrarlos. CT ¿sí? Este valor de CT está acá, a la derecha. Y el valor de alfa está en la parte de acá. Entonces, esta ecuación CT, ustedes la encuentran, ¿verdad? De esta tabla, dependiendo de la estructura. ¿Qué es una estructura sin arrastramientos? Una estructura sin arrastramientos, se lo explico porque cuando yo era estudiante a veces no entendía esto. Es una estructura que solo tiene columnas y tiene vigas. Con arrastramientos quiere decir que tiene columnas, vigas y una diagonal que lo arrastra. ¿Sí? Eso significa con arrastramiento. Este es el arrastramiento que se refiere. ¿Sí? Puede ser también una estructura con un arrastramiento en X. ¿Sí? Puede ser varios tipos. Y ahí hay diferentes tipos, ¿verdad? Cuando es hormigón, sin muros y sin diagonales. Esto es lo más básico. ¿Sí? Esta es una estructura de hormigón. ¿Sí? O con muros estructurales, tendrían ustedes un elemento así, ¿verdad? Que se les pudiera indicar que es con muro estructural. Entonces ahí tienen pórticos especiales de hormigón armado y de estructuras de acero. Y el valor de CT. ¿Sí? Entonces CT tiene este valor. El valor de HN es la altura máxima del edificio. Si ustedes están hablando de un edificio de esta forma, ¿sí? Tienen ahí su edificio. El valor de HN es toda esta altura. Entonces esto es HN.
¿sí? Y está medido en metros. Aquí les pongo 3 líneas. Está en metros, no está en pies, no está en centímetros, está en metros. Y el valor de alfa, que tiene que elevarse, el valor de HN, está aquí. ¿Sí? El valor de alfa es muy importante también. Tienen que ustedes considerar. ¿Sí? Ese valor de alfa es el valor al cual se eleva HN y depende de la estructura que ustedes estén midiendo. Entonces, de esa manera, ustedes encuentran el periodo de vibración de la estructura. ¿Sí? Después van a ver que lo pueden medir en SAP o en TAPS. ¿Sí? Y otra ecuación muy fácil. No se las voy a dar, mejor no las doy para ser académico, ¿sí? Pero unas personas consideran que es 0.1 veces el número de pisos. ¿Sí? Eso es un periodo muy rápido que uno tiene que saber para saber si está con una estructura rígida o una estructura flexible. Uno dice el periodo, más o menos 0.1 veces el número de pisos. Una estructura flexible es considerada una estructura con un periodo de más de 0.6 segundos y una estructura rígida es una estructura con menos de 0.6 segundos, pero eso es información adicional porque no es parte del curso. ¿Sí? Ustedes después lo podrán revisar. Entonces ya con esto ustedes pueden calcular el periodo y pueden calcular cualquier otro valor de SA. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos aquí que estamos en Guayaquil, ¿sí? Esto es zona sísmica 4. ¿Sí? Yo les diría nomás que estamos en Guayaquil y estamos en suelo tipo D. Entonces yo le digo que se realice el espectro. ¿Ya? Y les digo que estamos con un edificio de 15 metros. ¿Sí? Y que va a ser un pórtico de hormigón armado. ¿Sí? Estos son los datos. Los únicos datos que yo les doy. Y les indico que me indican cuál es les pregunto cuál es la aceleración SA. Sí. Medido, ¿verdad? En G, términos de la gravedad. Entonces dicen, bueno, Guayaquil, esto ya es ustedes que tienen que responder. ¿Sí? Guayaquil está en una zona sísmica. Ustedes cogen su mapa de lo que yo de lo que les estuve mencionando. Van al mapa y dicen, bueno, Guayaquil estaría por acá, está en la parte naranja. Sí, es necesario que ustedes sepan dónde están, ¿verdad? En qué provincia están, sin necesidad de ser algo tan fácil o tan difícil, ¿verdad? Esto es Esmeralda, está Manta, por acá pudiera estar Machala. Como ya en valores más difíciles aquí, porque pudieran, ¿verdad?, estar en la zona amarilla o zona roja, yo les pudiera decir también cuál es la zona sísmica, a menos que sea una provincia muy fácil de reconocer. ¿Sí? O que ustedes en internet digan, bueno, quedo por aquí, entonces toda la zona está en verde claro, puedo escoger rápido el valor. O si no, yo les puedo decir cuál es la zona sísmica. ¿Sí? En este caso, Guayaquil está en zona sísmica 4. Digo, zona sísmica vendría a ser 0.4. Estamos en zona sísmica 5. Factor Z 0.4. ¿Sí? Aquí está igual la caracterización del peligro sísmico. Prácticamente todo es alto. ¿Sí? Y vamos nosotros y decimos zona sísmica. Es zona sísmica 5, que le corresponde un Z igual a 0.4 de G. Eso todavía no es SA. Y tenemos aquí
nuestro suelo D. Entonces, para nuestro suelo D, nosotros vamos arriba y vemos que el FA, ¿sí? El valor de FA para una zona sísmica 5, Z 0.4, y suelo tipo D es 1.2. Entonces, FA es 1.2. ¿Lo ven aquí ustedes? FD es 1.19. Y tienen ustedes acá que FS es 1.28. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen aquí que por ser suelo tipo D, FA es igual a 1.2, FD es igual a 1.19 y FS es igual a 1.28. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que calcular de aquí? Tenemos que calcular el periodo de la estructura y tenemos que calcular también el factor TC. Entonces, TC, que era el valor en verde, vemos que es 0.55, ¿sí? Y lo voy a copiar, 0.55 FS FD sobre FA. Entonces tenemos aquí que TC es igual a 0.55 FS FD sobre FA. Entonces esto va a ser igual a 0.55 por 1.28 por 1.19 dividido para 1.2. Entonces TC les da un valor 0.55 por 1.28 por 1.19 dividido por 1.2 les da que es 0.698 segundos. Entonces ya tenemos aquí cuánto es nuestro TC. ¿Sí? Este es el valor en verde que habíamos mencionado antes. Nos falta entonces nosotros definir cuál es el periodo de mi estructura para saber si tengo que usar la ecuación corta o la ecuación larga. Entonces, para la estructura que yo les he dado, ¿sí? De 15 metros, entonces dicen, el periodo de mi estructura T es igual a los factores, ¿verdad? Que habíamos dicho aquí, CT por HN sobre alfa. CT por HN elevado al alfa. Entonces, HN es 15 metros. ¿Sí? Es la altura total. Acordarse que tiene que estar en metros. CT, como esto es un pórtico de hormigón, sin muro, ¿sí? Nosotros vemos aquí, sin muro, CT es 0.055 y alfa es 0.9. Disculpen, 0.055. Y alfa es igual a 0.9. ¿Sí? Por también ser un hormigón sin muro. Entonces, mi periodo T, ¿sí? El periodo de la estructura, va a ser igual a 0.055 dividido multiplicado por 15 metros y elevado a la 0.9. Entonces esto me da 0.055 por 15 elevado a 0.9. Esto me da 0.63 segundos. ¿Sí? Este es mi periodo de la estructura.
Entonces traigo acá la ecuación para que ustedes igual la tengan aquí presente. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos en esta zona. Porque nuestro periodo de 0.63 segundos resultó menor o igual al TC, que es 0.6098 segundos. Entonces, mi factor SA que tengo que encontrar es este de aquí. ¿Sí? Si no, tendría que haber calculado yo el valor de acá. Entonces, ¿cuánto es N? Porque yo sé cuánto es Z y sé cuánto es FA. ¿Cuánto es N? Entonces, como estamos nosotros, 8. estamos en un suelo en Guayaquil, ¿verdad? En la costa. Vamos a ponerle costa. Nosotros aquí vemos, como dijo la señorita, que estamos con 1.8. Estamos en la provincia de la costa. ¿Sí? Tener referencia de cuando están en Oriente, cuando están en Sierra. Cuidado, en algún momento alguien se confunde por las provincias, ¿verdad? Ya que también está Galápagos. ¿Sí? Si es que no ubican dónde está Galápagos. Y me dicen, ingeniero, Galápagos lo consideramos como si fuera provincia de la costa. Entonces yo les puedo decir, no lo sé, revisen ahí los términos. Acá está Galápagos, por ese caso. ¿Sí? Está con un factor de 2.48, no de 1.8. ¿Sí? Es otra región. Entonces, el N es 1.8. ¿Sí? Finalmente, ustedes van a tener que el valor de SA, la aceleración que les pedía, es 1.8 por 0.4 de G, que yo les había indicado, ¿verdad? En la parte de arriba. Y FA, que lo teníamos aquí anotado, que era 1.2. ¿Sí? Esto nos va a dar un valor de 1.8 por 0.4 por 1.2. Nos va a dar 0.864 de G. ¿Sí? Esa va a ser su aceleración para toda su estructura. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden calcular esto que se llama cortante basal de diseño. ¿Sí? Que ustedes tienen aceleración, pueden encontrar el cortante basal que tiene otros términos. ¿Sí? Entre estos otros términos, que no lo vamos a ver en estas clases, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el cortante es igual, tiene ahí una I que se llama importancia. Tenemos aquí SA, que es lo que ustedes han medido, SA de TDA, o sea, el periodo. Tienen aquí ustedes R, que es un factor de reducción sísmica. Tienen alfa P y tienen alfa E. Y tienen aquí W. ¿Sí? Los términos nuevos que están aquí es la importancia, es R y están los factores de irregularidad en planta y en elevación. ¿Sí? Que son temas no difíciles, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo no los podemos alcanzar a ver. La importancia depende de qué tipo de estructura es. Si son esenciales, si son ocupación especial, ¿sí? Simplemente es un factor. Edificaciones especiales 1.5, 1.3 y 1. No alcanzo yo a explicarles todo, pero les puedo indicar que la edificación es esencial. Entonces, ustedes directamente saben cuánto es el factor. ¿Sí? Les puedo indicar, ¿verdad?, que estos factores son 1.
los coeficientes de configuración en planta, les puedo indicar que es 1, porque eso sí no vamos a alcanzar a explicarles a ustedes, ni que los analicen. Y el factor de reducción depende de su tipo de sistema, ¿sí? Que muchas veces esto depende más de la ductilidad. Pero mi idea no es que ustedes aprendan cuán dúctil es una estructura. Entonces yo les puedo indicar cuánto es este factor de R. Este factor de R, como tal, yo les puedo indicar cuál es. No tienen ustedes que saber cuánto es ese valor. Ese valor está entre, de 1 puede ir hasta valores hasta de 8. ¿Sí? Yo les indicaría cuál es el valor porque no es responsabilidad de ustedes saber cuál es el sistema. Y la importancia también. Entonces, ¿en qué se diferencia esta ecuación de lo que yo les había dado al inicio de la clase? ¿Sí? Al inicio de la clase, en el resumen, yo les di que el cortante basal simplemente era SA por el W total. Y sigue siendo así. Solo que tienen estos factores que son adicionales, que es IR y los valores de irregularidad en planta y elevación. ¿Sí? En nuestro ejemplo, vamos a considerar que la importancia es 1, que R es 1 y que los factores de planta y los factores de irregularidad en elevación son 1. ¿Sí? Entonces, nuestro valor de B, ¿sí? Ese cortante basal, va a ser igual a 0. Vamos a escribir aquí la ecuación. Y por BA de TA por W por R y estos factores, ¿sí? Nosotros ya hemos calculado este valor. Disculpen, esto es SA. Entonces, esto nos va a quedar que es igual a 0.864 por W. ¿Sí? Y hasta ahí vamos a dejar la clase para el día miércoles seguir con la distribución del cortante. ¿Sí? Que es un tema que si les doy ahorita ya tienen ya demasiada información. Como hemos considerado un edificio de 15 metros, ¿sí? Vamos a asumir que tenemos 4 tenemos aquí 5 metros y aquí vamos a tener 3. Déjenme ver cómo hacemos. Un momento. Para definirles cuál va a ser el edificio que vamos a hacer la próxima clase. Bien. Vamos a asumir que esto tiene 5 metros. Y aquí vamos a ponerle 2.5, 2.5, 2.5 y vamos a medir un último valor, ¿sí? De 2.5 metros. ¿Sí? Ahí tenemos 15. Listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio la próxima semana. Esto en total tiene 15, digo, este miércoles, esto tiene 15 metros. Y le vamos a dar un peso a cada elemento para que ustedes sepan cómo distribuir la última carga.
¿sí? Este ejercicio iba a ser mucho más rápido. Nos hemos de demorar unos 25 minutos explicándolo y ahí les daría yo las notas de clase. ¿Sí? Les recomiendo que vayan revisando esto del factor SA, ¿sí? Para ver si ustedes no tienen ninguna pregunta. Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Yo les voy a subir esta clase más adelante, ¿sí? En el transcurso del día, para que ustedes lo puedan revisar. Les tomo asistencia y hasta ahí terminaré la clase del día de hoy. Está Basurto, Presente, ingeniero. Carrera, Presente. Carreño, Chiquito, Presente, ingeniero. Coronel, Delegado, Presente. Espinosa, Presente, ingeniero. Estrella, Presente, ingeniero. Galarza, Presente, ingeniero. Guerrero, Presente, ingeniero. Lozano. Ok, dejo presente en el chat. Mateusi, Presente. Morejón, Presente. Moreno, Murillo González, Presente. Murillo Jaramillo, Presente. Palán, Presente, ingeniero. Peñafiel Aray, Presente. Peñafiel Díaz, Kiridumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez. Ingeniero, disculpe. Peñafiel presente. Es que Presente, no podía ingeniero. llevar mi Más tarde, audio. ya después vuelvo a tomar asistencia. Rivadeneira está presente. Rodríguez, Presente, ingeniero. ¿está Rodríguez? Presente. Ok. Tenorio, Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa Presente. y Yagual. Buenos días. Ingeniero, disculpe. Entonces vuelvo a tomar la asistencia. Carreño, Coronel, Moreno, Presente, ingeniero. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Listo. No tienen asistencia entonces Carreño y Coronel. ¿Alguna otra pregunta adicional? Entonces hasta ahí terminaremos la clase el día de hoy. Nos vemos el miércoles. Simplemente nos falta explicarles cómo es la distribución de ese cortante base al final. Podemos asumir un peso, el peso total de toda la estructura y ver después cómo va a distribuir en los diferentes pisos. ¿Sí? Entonces esos serían ya todos los temas para el examen. Cálculo de la aceleración SA y después cómo se distribuye la fuerza en los pisos. ¿Sí? Se les puede preguntar cuál es la fuerza F en el piso 2, en el piso 3, en el piso 4. ¿Sí? O el cortante en tal nivel. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Nos vemos el próximo miércoles.